Porque cuando el deudor le habla, le está diciendo en dónde lo tiene que tocar para que le duela. Bienvenidos a la tercera clase del método para cobrar deudas sin llegar a proceso judicial. Ya saben que acá nos encargamos de deudores jodidos, los que no quieren pagar. Pero antes de empezar la clase quiero contarles algo que pasó esta semana. Me llamó una empresa, una agencia de cobro, una casa de cobro, para que les diera cierta asesoría a la gente que trabaja con ellos. Y antes de la reunión me mandaron unas grabaciones de sus cobradores para que yo escuchara y pues les diera mi opinión acerca de la manera como están realizando la compra. Y hubo un argumento, que es lo que les quiero contar, que me llamó particularmente la atención. El cobrador le decía a la deudora, una señora, le decía: pague para que ayude a reactivar la economía. Y ese era el mensaje de fondo que le quería dar. O sea, él a la deudora, que si usted paga, entre todos vamos a empezar a mover la economía y nos va a empezar a ir muy bien. La señora, obviamente, el primer comentario que le hizo después de escuchar lo que él le dijo fue: ¿y mi economía quién me la va a reactivar? Eso no funciona. No funciona porque las decisiones que tomamos los seres humanos están influidas en su mayoría por el egoísmo. Todo lo que yo hago me conviene hacerlo, incluso cuando hacemos actos altruistas, cuando le ayudamos a la gente, de fondo también hay razones egoístas. Entonces ese argumento no puede funcionar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si yo estoy jodido, no voy a querer ayudarle a alguien que ni siquiera conozco. Y que fuera de eso, yo me imagino que esa persona tiene más dinero del que tengo yo. Somos egoístas y si al deudor no le conviene pagar, no le va a pagar. Que los deudores no pagan porque no les da la gana. Ya hablamos que hay que personalizar el daño y ahora vamos a hablar del puede, el pasó y el doliente. En esta clase del puede, ¿a qué hace referencia estas tres palabras o por qué nosotros las utilizamos? Porque es la forma como medimos nosotros a los cobradores que contratamos. Siempre que contratamos a una persona, no la medimos por el resultado. Esto tiene que ver con una cosa que nosotros, de lo que caímos en cuenta que vamos a hablar en otra clase, que son los objetivos de causa, objetivos de consecuencia. Pero siempre que hablamos con un cobrador, le preguntamos por ¿qué pasó con el puede? ¿Qué pasó con el pasó? ¿Qué pasó con el doliente? Y de acuerdo a la respuesta, pues vamos sabiendo la probabilidad de recaudo. El puede. El deudor necesita saber lo que le puede pasar a él si no paga. Pero eso que le puede pasar a él tiene que ser hiper mega segmentado, es decir, una camisa hecha a la medida de él y de nadie más. Usted no le puede cobrar de la misma forma a un empresario, a un empleado, a un dueño de negocio pequeño, a un desempleado, a un empleado del gobierno, a un empleado de bajo perfil. No se le puede cobrar de la misma forma a todo el mundo. ¿De qué le sirve a usted decirme a mí que me va a reportar en la central de riesgo, en el buró de crédito? De nada. Pero si usted sabe que yo soy desempleado, puede suponer que estoy buscando trabajo. Y si me dice usted, mire, lo primero que le va a pasar es que le va a quedar el reporte allá en la central de riesgo, en el buró de crédito, y usted sabe que es la primera fuente de información de empleadores. Eso ya es diferente. Porque se adapta a mi realidad. Si usted sabe que el deudor no tiene bienes o no sabe simplemente si tiene o no tiene bienes, ¿de qué le sirve decirle que le va a embargar? No sirve. Pero si usted me dice a mí que no tengo nada, que me va a embargar muebles y enseres y me hace el comentario del televisor que de pronto se lo pueden llevar, porque si el deudor no tiene bienes, seguramente tiene televisor. Si usted me hace el comentario que se puede llevar mi televisor, que se puede llevar mi mueble, mi bicicleta, seguramente sí me va a tocar mi realidad, porque eso sí lo tengo y esa personalización ya me va a doler a mí. Al deudor no solamente hay que personalizarle
la amenaza, sino que hay que ponérsela encima. ¿Por qué? Por lo que decíamos tal vez en una clase anterior. Cuando usted se mide una camisa, solamente si la camisa le queda bonita, usted se proyecta con ella. Es decir, si la camisa es linda, pero le queda grande, usted no se puede imaginar con esa camisa yendo a la fiesta. No, usted primero tiene que ver que sí le quede. Porque si no, dice, con eso hubiera podido ir, pero no puedo ir, entonces no me la puedo poner. Lo mismo sucede con el deudor. Usted tiene que, además de personalizar el daño, o sea, de encontrar cuál es la realidad de él, adaptárselo a la realidad de él, como lo acabamos de mencionar. Pero hay otra cosa muy importante, y es que cuando usted le haga el comentario, es decir, el chusito que le mete al deudor, el comentario, como usted sabe que es la primera fuente de información de las centrales de riesgo, usted sabe que si no tiene bienes, podemos hacer embargos de enseres, de muebles y enseres en su casa. Si por ejemplo el deudor está trabajando en una empresa, usted le puede decir al deudor bueno, de todo esto vamos a hablar en otra clase, esto es solamente ejemplos, pero es que quiero que me entienda algo para dónde voy. Usted le puede decir al deudor, en algún momento lo que hacemos aquí en la agencia de cobranza es que le van a asignar un cobrador que va y lo visita todos los días al trabajo. ¿Quién quiere que lo visite a un cobrador todos los días en un trabajo? Nadie. Nadie. Entonces, adaptarle la realidad al deudor. Número 1. Segundo, ponerle la camisa al deudor. Es decir, no es suficiente con que usted le diga, se pueden embargar muebles y enseres. No, tiene que ponérselo a él encima. Y para eso el tercer punto, la tercera regla es muy importante. La primera es conocer la información, la segunda es adaptárselo y la tercera, ¿cuál es? Cuando usted le haga el comentario al deudor, se lo tiene que decir en afirmativo. Es decir, usted no me puede decir a mí, mire, es que lo primero que hacen es que lo van a reportar en el buró de crédito y esa es la primera fuente de información de los empleadores. Eso no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque cuando usted me dice eso, me pone a mi cerebro, el cerebro del deudor empieza a buscar razones para defenderse y de pronto concluye, puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero concluye aunque eso no es verdad, aunque eso no le va a pasar a él. En cambio, si usted le dice al deudor, usted sabe que le podemos embargar los muebles y enseres, usted sabe que lo podemos ir a visitar todos los días al trabajo, usted sabe además que lo podemos reportar porque es la primera fuente de información de, no sé, de los clientes o de los arrendatarios o de lo que sea. Cuando usted se lo afirma, el cerebro tiene otra reacción diferente porque el cerebro empieza a buscar argumentos que comprueben que él sí sabe eso. Usted me está diciendo que yo sé, pues yo tengo que buscar en el cerebro algo que me confirme. Ese es un sesgo. Yo entro a validar lo que estoy recibiendo. Pero si usted me lo dice nomás así suelto, eso no funciona. Entonces, usted le busca la realidad al deudor, usted se lo personaliza y además, copie esto que es importante, y además usted se lo dice en afirmativo, como si el deudor supiera cuál es el procedimiento de cobranza. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros la información del deudor? Es decir, lo que realmente nos sirve el deudor. Y para eso pues hay varias herramientas. La primera son las redes sociales, pero realmente nosotros no utilizamos mucho las redes sociales porque a veces encontrar un deudor en redes sociales pues es demorado y el tiempo cuesta dinero. Uno tiene una persona ahí buscando información y aquí a que la encuentre de pronto no es muy óptima la información, es decir, no nos sirve mucho. La mejor manera para conocer la realidad del deudor es escucharlo. Porque cuando el deudor le habla, le está diciendo en dónde lo tiene que tocar para que le duela, en dónde tiene el morado. Y para eso hay dos cosas muy importantes. La primera,
Las excusas. Vea, las excusas, voy a hacer acá un paréntesis. Las excusas tienen una cosa muy buena y una cosa muy mala. Primero, las excusas del deudor, lo malo que tienen las excusas del deudor es que así sean muy increíbles, es decir, así sean ridículas, así sean risibles, así usted no las crea, así lo que sea, el efecto negativo que tienen las excusas del deudor es que desestimulan la cobranza. Es decir, si el deudor siempre le da una excusa, el cobrador se va a cansar de llamar al deudor. El cobrador dice, pues mejor llamo a este otro porque este siempre me da una excusa. Eso se llama la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un fenómeno psicológico que el cerebro dice, ¿usted para qué va a hacer algo si no va a conseguir el resultado? Eso nos pasa mucho a los hombres cuando estamos jóvenes, que sacamos a bailar a una persona, a una mujer, pues a lo que sea, no sé, yo sacaba a bailar a una mujer y me decía que no. Luego sacaba a bailar a otra mujer y me decía que no. Luego sacaba a bailar a una mujer y me decía que no. ¿Qué pasa con eso? Que ya cuando yo lo quiera volver a intentar, voy a pensar que no vale la pena intentarlo porque no voy a conseguir el resultado. Eso mismo le pasa al cobrador. El cobrador, de tanto llamar al deudor y de tanto recibir excusas, pues se cansa en algún momento y dice, ¿para qué lo llamo? Mejor llamo a otro. Esa es la parte muy negativa que tienen las excusas. Pero hay una parte muy positiva que sirve para buscar o encontrar la información del deudor. Y es que por más ridícula o mentirosa que sea la excusa, el deudor le está contando su realidad. Es decir, puede que le diga el deudor que tiene a la mamá enferma en la casa y puede que sea mentira, pero ya le está diciendo que tiene una mamá en la casa y con esa información puede hacer dos cosas. La primera es que la mamá se puede volver el doliente, de eso vamos a hablar más adelante. Y la segunda es que si tiene a la mamá en la casa, le puede decir que la agencia de cobranza van a mandarle un cobrador todo el día o todos los días para que vaya y le cobre a la casa. ¿Qué le está llegando al deudor? Que van a ir a fastidiar a la mamá. Eso es la personalización del daño. Y eso es escuchar al deudor. Siempre, cuando un cuando un vendedor está vendiendo, la habilidad más importante que necesita un vendedor es escuchar, porque cuando el cliente le da una objeción, le está diciendo por dónde se tiene que meter para poderlo convencer. Entonces, cuando el cobrador le diga a usted una excusa, escúchelo. Ahora, no pregunten nunca por los problemas del deudor, porque esos son de él, no son suyos. Lo mismo pasa con los empleados. Si usted tiene empleados, es muy bueno escuchar los problemas del empleado y ya, pero no meterse con ellos. ¿Por qué? Porque si usted escucha mucho el problema del empleado, no sé, que tiene un problema personal, un familiar enfermo, lo que sea, entonces mañana llega y le pide permiso a usted diciéndole, ¿se acuerda, jefe, que yo le conté que tenía un tío enfermo? Entonces, no, los problemas de los empleados o de los deudores hay que escucharlos para saber la realidad, pero no hay que preguntar por ellos. Es decir, en la próxima llamada usted no pregunta por ellos, de eso vamos a hablar más adelante cuando entremos a la interacción con el deudor. Todo esto es el contexto para que lo tenga clarísimo. Entonces, la primera herramienta que tiene es escuchar las excusas del deudor. Déjelo hablar, porque eso, pues, primero genera empatía con el cobrador, segundo, le da a conocer a usted la realidad, la vida del deudor, y todo eso le sirve para que usted coja información y la utilice a su favor. Ahora, la segunda herramienta es una estrategia que yo la llamo la estrategia de los hippies. ¿Qué hacen los hippies? Los hippies, los que venden pulseras, collares, anillos en los parques. Bueno, la cultura hippie es otra cosa y respetable, y me refiero a ellos porque son los que generalmente venden manillas y pulseras en la calle, pero o sea, no es una crítica en absoluto, de hecho me gustan. ¿Los hippies qué hacen? Los hippies llegan allá al parque donde usted está sentado y llegan con todo lo que venden.
Entonces llegan con sus pulseras, con sus anillos, con todo lo que venden. Y llegan y se lo muestran a usted todo. Le muestran generalmente la tablita donde muestran todos sus productos. Entonces, ¿qué hacen? Muestran todo. Es decir, usted, cobrador, tiene una lista de amenazas, de las que vamos a hablar más adelante, y usted se las va mostrando al deudor muy sutilmente. Pero es que aquí hay algo importante. Cuando el hippie saca esto y el posible comprador le señala una pulserita, le señala un arete, o le señala cualquier cosa al hippie de la tabla, ¿qué hace el hippie en ese momento? Guarda la tabla y se concentra únicamente en venderle esta pulserita a usted, nada más. Cuando el deudor le diga algo, usted esconde el resto de los argumentos y se enfoca en esa amenaza que es la que le puede servir. Porque es ahí donde le dolió al deudor. Así como el hippie esconde la tabla, se enfoca en venderle este. ¿Y qué hace? ¿En qué momento vuelve el hippie a sacar la tabla? Solamente cuando usted le compró la pulserita y la vuelve a sacar para ver si le puede vender otra, o cuando usted definitivamente dijo no se la va a comprar, se la devuelve, vuelve y la saca a ver si le puede vender otra. Si a usted no le funciona el argumento, vuelve y lo guarda y mira a ver cuál otro argumento le funciona. Entonces, me parece que el puede está suficientemente explicado. La gente tiene que saber lo que le puede pasar a ellos. Pero, como muy poca gente le cree a las promesas del vendedor, pues vamos a hablar de la segunda palabra en la siguiente clase. La segunda palabra es el paso. Y esta segunda palabra tiene elementos de publicidad y tiene elementos de marketing y tiene elementos de marketing digital, que son dos cosas distintas. De cómo convencer al deudor de que la amenaza que usted le está haciendo realmente se la puede cumplir. De cómo dejarle claro que esa promesa que usted le está haciendo, es decir, ese daño que usted le está diciendo que le va a hacer, si es real. De cómo convencer al deudor que usted es un vendedor que cumple lo que le dice. Es decir, un cobrador que cumple lo que le dice. Hablo de vendedor por la analogía. Es de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, que la voy a grabar ya mismo. Recuerde, y para concluir, recuerde la regla. Encontrar la información del deudor no se le puede olvidar. Segundo, ponérsela encima. Ponérsela encima. ¿Y eso qué significa? Adaptársela a su realidad. Y tercero, y muy importante, las amenazas se dicen en positivo para que el deudor no las cuestione, sino que cuando las reciba busque argumentos allá que le confirmen la afirmación que usted le está diciendo. Recuerde el puede. Ahora vamos por el paso. Y por último, le quiero recomendar que vaya y se inscriba a, ¿cómo se llama? Se suscriba al canal de YouTube, se suscriba a Instagram, abrimos TikTok también, abrimos un grupo de Facebook que se llama Cobradores del Mundo y abrimos, no sé, estamos abriendo todas las plataformas y comparta los videos de YouTube. Ya casi viene la interacción con el deudor. Todo esto que estamos haciendo es contexto, pero esto que viene en la siguiente clase le va a gustar porque es muy novedoso. Nosotros lo empezamos a aplicar hace unos años y nos ha traído muchos resultados. Nos vemos en la próxima clase. Mucha suerte. Gracias.